Profe, puede entrar. Ah, ya. No, 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 Señor. Ok, nada. entonces, bueno, ustedes vieron un poquito de conceptos de TIC en el primer periodo, vieron la parte de conceptos de algoritmo y programación, por aquí ya empezaron a ver las estructuras secuenciales y condicionales de alto nivel, bueno, vieron esa parte, ya ejercicios de fortalecimiento, después vieron las estructuras repetitivas de alto nivel, las primeras eran las secuenciales con condiciones. Señores, espérenme un segundito. Ok, ya miramos. Entonces, esto era todo el tema que habían visto con el profe Diego en el primer periodo, ¿listo? Entonces, estructuras repetitivas, el profe les hizo una retroalimentación y ahí ya les calificó y esas eran las notas con las que ustedes tenían que cumplir para ese primer periodo. ¿Por qué yo no les voy a hacer un repaso del primer periodo? Pues porque realmente, como les digo, es casi el mismo tema o es el mismo tema, solo que ustedes lo hicieron por allá en una herramienta de FD y yo o conmigo ya empezaron a hacerlo en una herramienta que se llama el LPP, ¿cierto? Entonces, pues realmente es como si ustedes, como si el profe Diego les hubiera enseñado a sumar en un abaco y llegó el profe Luis y les enseñó a sumar en una calculadora. Entonces la suma se hace igual. Lo único que cambiaba era el entorno. Entonces, por esa razón, el repaso pues va a arrancar realmente desde acá, desde el segundo periodo y pues más que todo se va a calificar con eso. Pero no quiere decir, hijos, que en el taller de nivelación no les pueda colocar que me hagan un diagrama de flujo de algún algoritmo, porque recuerden que estamos haciendo nivelación de los dos periodos, ¿listo? Entonces, bueno, nosotros vimos un poquito de terminología de programación, vamos a ver. Ah, bueno, mentiras, empezamos con conceptos básicos. Qué pena. Aquí, conceptos básicos de qué es el EPP, los conceptos previos que ustedes debían manejar antes de empezar como tal en empezar a hacer programación en el EPP, que era nuestra herramienta de desarrollo. ¿Qué es un algoritmo? Pues es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar una solución de algún problema o de algún tipo de problemas. ¿Listo? ¿Qué es pseudocódigo? Es una descripción de alto nivel compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Por ahí vimos una parte de pseudocódigo que yo les hice unas diapositivas que hablaban sobre los diagramas Nash-Skeiderman. Bueno, todo eso por ahí de pronto les puede salir una preguntita referente a eso. ¿Qué es un diagrama de flujo? Que fue lo que vieron en la herramienta de FD. Es una representación gráfica de un proceso. Cuando a mí me plantean o me dan un universo del discurso, un planteamiento del problema, me dicen desarrolle un algoritmo o haga una aplicación o dé la solución del siguiente problema. Yo lo puedo hacer, ese desarrollo, esa solución la puedo plantear de forma gráfica para entenderla mejor. Entonces eso se considera como un diagrama de flujo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una variable? También tenemos que tener muy claro el concepto de variable, chicos. Las variables son muy importantes. Nosotros saber el concepto y saberlas manejar. Una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenamiento, como la memoria principal del ordenador. O sea, casi siempre cuando nosotros declaramos variables en nuestro entorno de programación, es abrirle un espacio en la memoria RAM para que se pueda, para que darle, o sea, almacenar en algún sitio, ¿no? Recuerden que la memoria RAM es la que nos permite almacenar cosas en el instante, pero cuando nosotros apagamos nuestros equipos o se apagan o se reinician o algo, se pierde todo lo que está ahí. Listo, entonces, ¿qué es declarar una variable? Pues declarar una variable es asignar un identificador que puede ser letras, palabras o símbolos y se usa depende del programa elegido. ¿Qué es una constante? Una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución del programa. La variable sí se puede modificar en la ejecución del programa, la constante no. ¿Listo? Para que hagan una pequeña diferencia entre esas dos. Bueno, ¿qué es el EPP? Voy a ir un poco más rápido, hijos, porque como les digo, esto es una retroalimentación. Entonces, no voy a detenerme a preguntar, sino que ustedes me van a decir, profe, no entendí tal cosa, profe, no sé tal cosa, porque yo no les voy a preguntar, ¿listo? Solo espero que ustedes me digan. Sí, ya me alista. Ahora vuelvo y a los que se conectaron ahorita, antes de terminar la clase,
les quito las faltas, ¿vale? Bueno, el LPP es un lenguaje de programación que fue creado por un proyecto de graduación del ingeniero Iván Deraz. En LPP es un lenguaje de programación para principiantes. Cuando nosotros estamos empezando a programar, esta herramienta es ideal para que nosotros empecemos ahí a desarrollar nuestra lógica como programadores, como analistas o como, pues para el caso de nosotros ustedes que son estudiantes, mirar la parte de programación que tiene que ver con las TIC, el cual fue diseñado con la idea de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un lenguaje de programación en nuestro idioma. Yo como siempre les he comentado, chicos, los lenguajes de programación o la programación casi todo está estandarizada en el idioma inglés, ¿no? Porque es el idioma estándar también. Entonces la idea es que nosotros aprendamos, o sea, nosotros al principio, pues como es un poquito más difícil adecuarnos a un idioma nuevo, pues aprendamos en nuestro idioma nativo, que es el español. Pues por eso hicieron este lenguaje de programación, que es el EPP, y nos sirve, no es el lenguaje, es el entorno, perdón, el entorno de programación. Lo desarrollaron en nuestro idioma. Este contiene la mayoría de instrucciones que tienen los lenguajes de programación. Entonces, bueno, ¿cómo se declara una variable en el EPP? Para declarar las variables en el EPP, hijos, tenemos que tener muy presente los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos vamos a manejar con nuestras variables? Entonces, esos tipos de datos serán un entero, que son números enteros, o sea, solo números enteros, solo nos sirve números enteros. El tipo de dato real, que son números con cifras decimales, por ejemplo, una nota, 5.5, 5,5, 10, 10,2, bueno, puede ser para mediciones también. Para cualquier tipo de datos que ustedes crean que es necesario utilizar real, pues se declara de ese tipo de datos real. Carácter. Ese tipo de datos carácter es cuando queremos guardar un solo carácter. Mucho cuidado aquí, uno solo. Por ejemplo, si queremos guardar el género, si es género masculino o femenino, podemos declarar género como carácter y podemos decir si F para femenino, M para masculino. Solo con esas dos letras ya vamos a poder definir eso. ¿Listo? Por acá también aparece un tipo de dato que es el booleano, que es cuando necesitamos guardar una expresión lógica. Este tipo de dato booleano solo nos permite tener dos valores, o sea, solo dos, verdadero o falso. No los dos a la vez, sino uno de los dos nomás. Puede ser verdadero o puede ser falso. Y por último tenemos el tipo de dato cadena. Como ya sabemos o como ya hemos visto, ese tipo de dato cadena es cuando queremos guardar letras o frases. O sea, letras se refiere a una colección de muchas letras, no a un solo carácter como era el que estaba acá arriba, sino a un conjunto de más caracteres. Bueno, por aquí un poquito de operadores, los que más se usan en el EPP, chicos, la suma, la división, la resta y la multiplicación, los operadores aritméticos básicos, ¿listo? Pues ahorita vamos a mirar un poquito más de eso en la herramienta LPP como tal. Bueno, ¿yo qué más tenía por aquí? Ah, bueno, voy a llamarles esta diapositiva, que fue una de las que usé para la presentación del tema, porque aquí pues les quiero mostrar los operadores un poquito más detallados. Igual ya los hemos manejado casi en todas las partes de operaciones y ejemplos que hemos visto en el EPP, pues hemos utilizado. Por ejemplo, hijos, miren. La agrupación de términos, cuando yo quiero agrupar para primero hacer una operación y luego otra, que yo por lo menos quiero sumar varias notas, 3 notas, y después quiero, quiero el promedio. Entonces, agrupo las 3 notas, las sumo, y después simplemente las divido sobre 3. Entonces, para eso puedo agrupar. Primero hago la suma, la agrupo, y toda esa suma la divido entre un número. Entonces, para eso me sirve este operador de agrupación. O también lo puedo usar cuando voy a hacer comparaciones, más que todo en el sí. Entonces, bueno, eso por ese lado. Este operador de exponenciación, pues como ustedes ya lo saben, es el de los exponentes. Si yo quiero elevar un número a una potencia, puedo utilizar este gorrito hacia arriba. Ahora, si yo quiero hacer una multiplicación, pues no es una X, sino un asterisco. Si yo quiero hacer una división, pues será este slash. Si yo quiero hacer la operación de módulo, que es la que me arroja el residuo de una división, entonces utilizaré el mod. Si yo quiero hacer una división entera, que me aparezca un número entero, y cuando yo haga una división utilizo el operador div. Este creo que nunca lo trabajamos.
Si yo necesito hacer operaciones lógicas, pues voy a utilizar, para cuando quiera decir y, pues utilizo la Y o la Y, como quieran llamarlo. Si yo quiero hacer una suma, pues el mismo operador de suma, no hay ninguna diferencia. Si yo quiero hacer el operador de resta, y si yo quiero utilizar el operador lógico o pues ese estado también. De esta manera, yo puedo utilizar esas operaciones aritméticas en mi herramienta de desarrollo LPP. ¿Listo? Pregunta, chicos. Vamos en tipos de datos y en operadores. ¿Van conmigo? Sí, señor. Ok. Entonces, Sí, señor. va a estar alternando entre las diapositivas y el contenido. ¿Listo? Bueno, y vamos en expresiones, estructuras y sintaxis. Miremos esta vez. Bueno, por aquí era simplemente ejemplos. Bueno, aquí hablábamos de estructuras cíclicas. Bueno, antes de empezar a hablar de ese tema de estructuras cíclicas y condiciones, veamos esta diapositiva, devolvámonos un poquito a esta que está aquí. Las estructuras en LPP, entonces estaba el sí, estas son estructuras condicionales, ¿no? El sí, el caso, y pues aquí está sí es estructura cíclica o repetitiva para. Entonces, me retomamos esta diapositiva porque quería mostrarles otra, o sea, hacerles un pequeño repaso de cómo es la sintaxis de esa estructura. Entonces, vamos a colocar sí. Y pues ahí colocaremos la condición, le coloqué estos paréntesis vacíos, pero aquí lo que va es la condición que vayamos a evaluar. ¿Qué condición podría ser? No sé, por ejemplo, si la nota, digamos la nota final, ya que he calculado la nota final del año. Entonces, por ejemplo, nota final. Si nota final es menor que 6.5, entonces, esto aquí se los va a colocar de otro colorcito. En rojo. Esa es la instrucción, ¿no? Entonces, si nota, vamos a dejarlo aquí, pero no voy a grabar los cambios. Si nota, esta es la sintaxis como se debe hacer. Si nota final es menor que 6.5, entonces voy a decirle, por ejemplo, al usuario, ese entonces iría acá. X control B iría ahí. Bueno, es que ahí me lo pone abajo, es porque no cabe. Ahí. Entonces, aquí estos slash quieren decir que va una sentencia de código ahí. Entonces, lo que yo voy a decirle es, en el lenguaje, en el LPP, escriba, aquí va con comillas. Ay, no me saca las comillas. Bueno, voy a dejarlo sin comillas porque no me las quiso hacer, no sé por qué. Digamos que estos simbolitos son los de las comillas porque no me lo saca. Esto va entre comillas. Escriba. Usted perdió el año. Perdió el año. Listo. Eso es lo que le voy a decir. Y si no, haga otra cosa. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, felicitaciones. Escriba felicitaciones. Y entre comillas, dobles, dijo, felicitaciones. Aprobó el año. O aprobó nomás. Ya, listo. Entonces, esta es la forma como se podría hacer una condición sencilla. No, esta no es sencilla, esta es compuesta o doble. Porque tengo un sí, si no cumple esa condición, o sea, si cumple la condición, va a ser esto. Perdón, si no cumple la condición, va a decir usted perdió el año. Y si se cumple la condición, quiere decir que lo terminó. Entonces, aquí empieza el sí, aquí termina el sí. Vamos abriendo el LPP de una vez y lo vamos haciendo ahí también para que se vea. Ustedes, acuérdense, chicos, muy importante en la herramienta LPP, cuando recién la abro, acuérdense, tiene un inicio, tiene un fin. Antes del inicio tengo que declarar las variables. Declarar variables.
Entonces, por ejemplo, yo voy a declarar nota de tipo real, nota final. Y por aquí adentro voy a decir nota, esto ya es en mi inicio, nota final, asígnele, este es el operador de asignación, chicos, flechita, menor, ese es menor que, y guión, anota, asígnele, voy a decirle que le asigne un 6,6. Y aquí voy a colocar mi primera estructura secuencial, sí, pues sí, nota final es igual, aquí como es comparación, no estoy asignando, sino que estoy comparando. Si nota final es igual a 6, no, es menor, no, tiene que ser menor, perdón, menor que 6,5, entonces le voy a decir escriba, aquí sí me salen las comillas, escriba, usted perdió el año. Si no, escriba, usted aprobó el año. Listo. Y ahí cierro mi sí, y ahí estaría terminando mi algoritmo. Solamente para que probemos una condición sencilla, no, doble. Punto importante, chicos, declarar las variables igual. Entonces, miren, aquí le coloqué nota final, acá me estaba comiendo la A, por eso me decía que no estaba. Si nota final, aquí, si nota final es 6,5, entonces usted, ¿qué fue que me pasó? Miremos, se esperaba fin de línea. Bueno, asignémosle primero así, es que no sé si es porque porque tengo problema con la coma. A ver. Entonces, porque es con punto. Cuando les ponga algún problema de pronto por esta parte, sí es por eso, porque está con comas. Tienen que tener cuidado de cómo representar las décimas, si es con comas o si es con puntos. Miren, entonces, él va a entrar a evaluar él va a entrar a la condición. Yo le he dado el valor de 6,6. Entonces, lo más lógico es que él apruebe, porque la condición él no se cumple, que no es menor, sino que es mayor. Entonces, aprueba el año. Por eso me muestra ese mensaje. Usted aprobó el año, pero ¿qué pasará si yo le coloco un valor menor? Pues que entonces sí se va a cumplir la condición. Entonces, digamos que él no se sacó 6,6, sino que se sacó 1,5, por ejemplo. 1,5 si es menor que 6,5. Entonces, ¿qué debe aparecer? Que pierde el año. Dice usted perdió el año. Ahí me preguntarán, profe, ¿por qué aparece A más o menos O? Eso es porque la ñ es un carácter que no está definido en el idioma inglés, entonces él no sabe qué es, por eso aparece de esa forma. Entonces, si ustedes quieren interpretarlo bien, pueden colocarle así, año, para que el usuario sepa que hace referencias a un año. ¿Listo? Entonces, aquí, chicos, les acabo de explicar cómo se debe hacer una condición doble en la herramienta LPP, teniendo en cuenta la sintaxis que debemos usar. Y acá, pues simplemente estoy haciendo una asignación, le estoy dando este valor. ¿Listo? ¿Pregunta, chicos? Hasta el momento no. Van conmigo, ¿no? Sí, señor. Ok, bueno, esta es parte de estructura. Ahora vamos a ver la estructura. Bueno, la estructura caso, esta sí no la voy a hacer en LPP, solo se las voy a mencionar desde aquí. La estructura caso nos permite reemplazar una estructura anidada de sí. ¿Qué quiere decir una estructura anidada de sí? Cuando yo tengo, por acá abajo se los voy a colocar aquí, pero en forma de comentario. Por ejemplo, si condición 1,
Si condición 1, entonces haga tal cosa. Ahora, si no se cumple esa condición, va otra condición. Si condición 2, entonces haga tal cosa. Si no se cumple eso, condición 3. Entonces, y así sucesivamente nos vamos regando hasta abajo. Si condición 4, entonces, ¿sí ven? Estos sí van como les estoy diciendo, anidados. Quiere decir que va uno dentro del otro, uno dentro del otro, y así sucesivamente, así sucesivamente. Y así como van, también tengo que irlos cerrando. Aparecerá un fin sí, otro fin sí, otro fin sí y otro fin sí. Entonces, ¿con qué idea se hizo o se usa la estructura caso? Para poder reemplazar todo esto, que no sea de esta forma, sino que yo lo pueda ver de una manera más adecuada de esta forma. Utilizando, por ejemplo, la palabra reservada que vamos a usar es caso. Y la variable que vamos a utilizar para que ese caso funcione es esta opción o OPC, que es con la abreviación de opción. Entonces, esto se puede hacer de manera de carácter y de manera entera, o sea, con números. Entonces, si el caso para la opción, si esa parecida opción, que es mi variable que me va a controlar esa estructura, vale 1, lo que va a hacer es que, por ejemplo, comis, que es una variable que yo estoy declarando por allá arriba, le asigne las ventas por el 0.06. Esa es la operación que se va a hacer si la opción vale 1. ¿Listo? Si la opción vale 1, él hace esta operación. Pero ¿qué pasa si la opción no vale 1, sino que la opción vale 2? Pues hará la instrucción de acá abajo. Ojo que no va a hacer todas las instrucciones, sino que hace cada una dependiendo del valor que tome opción, para que lo tengamos muy presente y muy claro. No quiere decir que las vaya a hacer todas, sino que solo hace una dependiendo si entra el 1, al 2 o al 3. Si entra la opción 3, pues ventas la voy a multiplicar por el 0.9. Y ya si no cumple ninguna de estas, que no fue ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 10, ni el 20, sino que fue cualquier otra opción, pues le voy a colocar un si no y entonces haga esta instrucción. A comisión asígnele 0. Cierro mi caso y ahí terminaría la forma en como yo debo hacer esta estructura o la utilización de la estructura caso. Vuelvo y les digo, chicos, aquí no solamente puede haber números enteros, puede haber también carácter. Yo puedo decirle que la opción, puedo declarar esta OPC como tipo carácter y lo voy a decir que la opción A es para que le dé un porcentaje del 6% sobre las ventas. Entonces va a decir que si la opción en vez de ser 1 es A, porque es carácter, entonces haga esta operación. Pero ¿qué pasa si no es A, sino que es B? Entonces aquí va a ser B y la comisión se hace por el 8%. Pero ¿qué pasa si no es ni A ni B, sino que pueda que sea C? Entonces multiplico esas ventas por el 0.9%. Y si no es ni A, ni B, ni C, sino cualquier otra letra, pues que no haga ninguna operación o que le diga a comisión, asígnele 0. Y ahí termina mi caso. Esta es la forma como yo debo hacer esa estructura caso. Pregunta, chicos. No, señor Rey. Ok, la única que creo que no se puede hacer y que yo quedé pendiente de evaluar y no por todo lado estuve averiguando y no pude hacer fue la comparación utilizando aquí cadenas. Entonces, por ejemplo, por allá trabajamos nosotros un ejercicio que para una bolita, que si una bolita era blanca, entonces les contara tanto, que si otra bolita era amarilla, entonces tanto. Entonces, alguien se preguntaba, profe, ¿por qué yo no puedo colocar aquí, por ejemplo, que si es amarilla, valga tanto? Profe, que si era verde, vámonos así para que se vea más. Que si era verde, entonces quisiera lo multiplicara por tanto, que si era roja, entonces por tanto. De esto, para esta estructura, como que en el EPP no se puede hacer, no es permitido. Entonces, ¿qué me tocaba hacer a mí? Para yo hacerlo, si lo quería hacer de esta forma, pues lo podría hacer de forma carácter y le iba a decir, digite A para amarillo, digite V, perdón, para verde, digite R para roja. Pero ¿qué pasaba si yo tenía que hacer una operación con otra letra que se repetía el color? Por ejemplo, azul, amarillo es con A y azul también. Entonces
Después yo podría hacer una de dos condiciones. Podría decir que para la A de azul la puedo hacer con mayúscula. Y a eso pues le haga una operación diferente. O sea, la operación que tenía que hacer a comis, asígnele. Por ejemplo, que fuera el 0.15% multiplicado por las ventas. Listo. Esa era la forma como yo podía evaluar si repetían mis letras. ¿Te siguen? Que para eso es la lógica que yo voy aprendiendo, para determinar en caso de que me llegue a pasar ese error, qué solución le puedo dar. Y si ya definitivamente no lo podía hacer así, pues hágalo como estaba antes, con números. Entonces diga, si amarillo, dígale que amarillo es 1, verde es 2, rojo es 3, azul es 4. Entonces, cuando el usuario digite el color, pues lo va a digitar de forma numérica, va a aparecer como estaba antes. Va a aparecer así. 1, 2, 3, entonces el 1 era para amarillo, el 2 era para azul, el otro es para verde y así. Y esa era la otra forma como lo podían hacer utilizando esa estructura caso. ¿Listo? ¿Preguntas, hijos? ¿Van No, conmigo? profe. ¿Van ahí, No, no? profe, por ahora no. ¿Señor? ¿Señora? ¿Está claro? Sigamos Sí, entonces. señor. Ok. Bueno, la estructura para, nuestra famosa estructura cíclica para, que es la que más hemos visto, la que estamos pero cansados y aburridos de ver y que vamos a seguir viendo. Esa estructura para, esta es la sintaxis como la debemos utilizar, miren. Para, con esa palabra, casi siempre, no siempre, aparece la I. Si utilizan, me preguntan por aquí que si se utiliza la cantidad de casos que uno desee, sí señora. Dependiendo de las condiciones que usted haga. Si usted solamente va a trabajar con 3 condiciones, miren, pues solo aparecerán estas 3 y una cuarta que es si no se cumplen esas. Pero si usted por aquí quiere hacer, por ejemplo, otra como yo les digo, la 4, que sea, por ejemplo, comis, asígnele. Ay, estoy escribiendo mal, me estoy poniendo las letras comis. Y que por aquí la multiplique por 0.15 por ventas. Después por acá puedo tener allá, puedo hacerlo hasta por todos los porcentajes. Entonces, por ejemplo, tengo un caso que sea el caso 80. Y ese caso 80 puede ser que comis le asigne. Eso lo multiplique por el 0. ¿Qué será? No sé, 0.95, por ejemplo. O sea, eso es un ejemplo simplemente, ¿listo? Para mostrarles, y uno puede tener ahí muchos casos, no infinitos casos, ¿no? Porque acuérdense que los algoritmos son finitos, siempre terminan, nunca pueden quedarse en infinito. Entonces, miren, puedo tener un caso 80 que evalúe por allá, si mi criterio lo establece así. Entonces, yo puedo tener muchos, muchos, muchos casos, dependiendo de lo que yo quiera. No, casi nunca se ven tantos, ¿no? Obviamente, si acaso uno verá 5 o 6, o yo cuánto me he visto más, pero no 7 por mucho. Pero por lógica, no va a haber tantos. Digamos que este no es el 80, exageramos mucho. Que este sea el 11. El caso 11, entró la opción 11. Ya, así. Entonces yo puedo tener tantos casos como yo necesite según esta variable. ¿Listo? Eso es lo principal. Saber manejar esta variable para lo que yo necesito hacer. ¿Alguna otra pregunta de este tema, chicos? No, profe. Ok. Entonces, yo estaba viendo algo del chat. Listo, entonces prosigamos. Iremos en la parte del para. Como les decía, esta es la palabra reservada para utilizar ese para, valga la redundancia. Está ahí, que es la variable que me va a manejar a mí mi ciclo, que va a ser desde donde la inicializo. Entonces aquí estoy diciendo, para i, una variable, le asigno desde 1, o sea, que arranque esa variable i en 1. Por aquí aparece la palabra reservada hasta, y esta cantidad, hasta 10. Haga estas sentencias de código, esto que está aquí en slash, y termina mi para. Eso quiere decir que esto se va a repetir o va a iterar 10 veces. Cuando la i valga 1, va a ser una vez. Cuando la i valga 2, otra vez. La i valga 3, 4, 5, sucesivamente hasta 10 y ya termina. ¿Por qué les decía que casi siempre el profe le pone con la variable i o la van a ver en muchas partes como variable i?
porque esa I es de iteración, de la palabra iteración. Iteración. ¿Qué significa? Hijos, iteraciones significa que eso se repite, porque como es un ciclo, pues se va a repetir tantas veces como yo quiera o hasta donde yo diga que se va a repetir mi ciclo. ¿Listo? Entonces, por eso muchas veces lo ven, es siempre hasta ahí. Si alguien quiere, por ahí yo algunos ejercicios veía que ustedes los declaraban, hacían así para, desde x igual a 1, desde x igual a 1 hasta 20, por ejemplo. Haga. Y aquí pues van cositas, cositas y fin para. Esta forma que está aquí, chicos, también es válida, sino que lo que yo les digo, es bueno que ustedes a las variables las nombren con algo que las puedan identificar fácil, que ustedes sepan, eso hace referencia a tal cosa. De aquí también, a veces puede ir inicializado en 0 o a veces puede ir inicializado en cualquier valor, en 5, en 6, en 8, eso ya lo manipula el programador o lo define la persona que está haciendo el ciclo desde donde quiere que arranque. No quiere decir que siempre tiene que arrancar de 1, no. Eso también se puede definir en el universo del discurso, en el planteamiento del problema. Entonces, por lo regular, casi siempre es desde 1. Y pues este también que es el límite hasta dónde va a terminar el ciclo, porque mis ciclos son finitos, no son infinitos. Siempre tienen que terminar. Entonces, este número que está aquí y este número que está aquí son muy importantes para que ustedes manejen bien sus ciclos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de aquí, chicos? No, profe. No, profe. Ese es el que más se va a usar, ¿no? Como les digo, por acá habíamos visto un ejemplo de un while o un mientras, que es la estructura cíclica. Voy a mencionarlo de una forma muy rápida. La estructura la sintaxis que vamos a utilizar para declarar ese ciclo, esa estructura cíclica, miren, es mientras, la palabra reservada mientras, y vamos a utilizar un contador. Y dice ese contador que es mi variable, mírenlo aquí. Ese contador es como si yo estuviera utilizando la i. Y dice que aquí toca hacer una condición. Mientras ese contador sea menor que la cantidad, haga, y aquí pues voy a hacer una serie de operaciones adentro. Al final, antes de que termine mi ciclo, mientras debo incrementar mi contador, ¿para qué? Para que se pueda terminar mi ciclo, porque si yo no lo incremento, ese ciclo va a seguir ahí, va a seguir, se va a quedar de manera infinita y nunca va a terminar. Y eso que no termine, ¿en qué se traduce? En que se me puede bloquear mi equipo, en que me puedo quedar sin memoria RAM. Entonces, no se puede dejar un ciclo infinito. Siempre tiene que terminar. ¿Cómo hago que termine? Incrementando este contador, porque en algún momento va a evaluar la condición, que este contador tiene que ser mayor a la cantidad. Cuando se cumpla esa condición, simplemente se va a terminar ese mientras. ¿Listo? Y ya. Eso es solamente a manera de información. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver ya la parte, acá en la parte del resumen creo que les tenía. Bueno, eso es teórico. De pronto un poquito aquí a ver como de mencionarles simplemente las estructuras de control, chicos. El orden de ejecución de las sentencias de un programa determinan su flujo de control. Las estructuras de control permiten alterar el orden del flujo del control. Existen dos tipos básicos, pues como ya lo vimos, los de selección o condición y los de repetición o iteración. Las estructuras de control repetitivas permiten ejecutar un conjunto de sentencias repetidamente en cierta cantidad de veces o hasta que se cumpla determinada condición. El conjunto de sentencias se denomina bucle. A esto también, chicos, a este que les estaba explicando ahí, está allá, a ese que les estaba explicando esa estructura cíclica, se le conoce como bucle también. Para que por si de pronto llegan a leer algún texto o ven por allá en algún sitio que es bucle, pues es un ciclo, es esa estructura cíclica simplemente. Listo, entonces, yo cerré la que no era. Era el resumen. No, esta ya está.
Bueno, entonces las estructuras algorítmicas, chicos, secuenciales, asignación, entrada y salida, eso ya lo he mencionado. Asignaciones es lo que hacíamos aquí, miren, esto es una asignación, aquí estamos asignándole a esta variable, vamos a ver desde acá, retomemos este pequeño código. Aquí estamos declarando una variable de tipo real. Aquí esta variable de tipo real le estamos asignando, o que este operador es el de asignación. Estamos asignando este valor. O sea que esto se me está volviendo en una constante, más bien. Esto es en este momento es una constante porque le estoy dando un valor fijo que no va a ser modificado en mi desarrollo del algoritmo. Aquí estoy utilizando una sentencia secuencial, que es la que está aquí, miren. La que dice aquí, simples, bueno, esas son dobles, múltiples cuando están anidadas, y ya la estructura para, mientras que repita hasta, pues esa sí no las he puesto en código, pues las voy a colocar aquí, solamente el para, es para, desde i, ojo que, y siempre va a tener que estar declarada por acá arriba, y siempre la voy a tener que declarar de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Pues porque yo no puedo hacer en un ciclo una repetición que sea media repetición. O sea, 0,5 repeticiones no. Tienen que ser de tipo enteras. 1 o 2 o 3 o las que sean, pero no 1.5 o 2.5 no. Desde igual a 1 hasta 10. Entonces miren que aquí él me señala las palabras reservadas con azulito para, hasta 10, haga. Y aquí adentro irán pues mis respectivas sentencias de código, lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, coloquémosle aquí, escriba. Esto es una prueba. Y aquí pues esto es una prueba, se hará 10 veces. Vamos a ver si se hace. Me falta algo. ¿Qué me falta, chicos? ¿Quién para? Miren ahí. O sea, ahí la está haciendo. Esto es una prueba, lo hace 10 veces. ¿Pero por qué se ve así? Porque yo lo tengo todo junto. Entonces, llamar nueva línea. Con esta instrucción de código que está aquí, lo que yo hago es hacer un salto de línea para que no se vea todo pegado. Entonces, miremos. Aquí está, miren. Lo que está acá arriba ese es del anterior ejercicio, pero aquí, miren, empieza. Esto es una prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10 veces que yo estoy haciendo. ¿Y qué pasará si yo no le digo que lo haga 10 veces, sino 100? Pues que 100 veces me aparecerá eso, miren. Aquí pues no las puedo contar porque se sale de mi ventana. Así no la puedo ampliar tampoco porque eso es una consola de comandos, pero sí se hace 100 veces. Eso se ejecuta 100 veces. Entonces, de esa manera nos damos cuenta cómo funciona nuestra estructura cíclica para. Como les digo, la otra solo se las mencioné, no la voy a retomar otra vez porque vamos a utilizar mucho. Entonces, esta misma estructura es la que nos va a servir a nosotros para nuestros arrays, arreglos o vectores. Bueno, entonces, vamos viendo por aquí qué más. Este ya termina ahí, el resumen, no era más. Y esta también ya la terminamos. Vamos a guardar. Y por aquí yo tenía una, ¿cuál era? Era esta. No, pues esta, bueno, esta ya. Esto ya es ahí las 3 punticas, sí, esta también ya está explicada. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe. Vamos en la semana 4. Vamos en semana 4. Control lógicas y repetitivas, contenido, bueno, ejercicios, repaso. Pues ya pasaríamos a ver lo que tiene que ver con arreglos y ordenamiento. La idea, chicos, es que ustedes también en el taller de nivelación, el trabajo se puede publicar antes del jueves. ¿Cómo así, hija? No te entiendo. El trabajo, o sea, el taller que vamos a trabajar, yo se los traigo el jueves, ¿no? O sea, el jueves ya se los presento
y ustedes van a empezar a desarrollarlo y lo que yo voy a hacer es darle la asesoría, que usted me diga, profe, ¿cómo así esta pregunta qué es? No la entiendo, entonces yo las voy a explicar, pero no se las voy a desarrollar, sino que ustedes la van a desarrollar. Entonces el jueves, si no nos terminamos, aunque creo que ya acabamos, pues prácticamente la parte de arreglos es algo muy por encima, la parte de procedimientos y funciones también, entonces eso lo pueden aplicar, ¿no? Como es nivelación del segundo periodo, en utilizar lo que quieran para hacer sus algoritmos. Ya pueden utilizar procedimientos, ya pueden hacer algún algoritmo que yo les coloque, no lo pueden hacer de forma secuencial, sino que pueden apoyarse en el uso de arreglos si es necesario, si se puede aplicar obviamente, y si pueden hacerlo en procedimientos muchísimo mejor para demostrarme a mí que ustedes sí han entendido ese tema, ¿listo? Pero no es obligatorio, ¿no? Tampoco es obligatorio. Si ustedes todavía no están como muy seguros con el tema de procedimientos y funciones, entonces háganlo como normalmente se hacía, que igual también pues se les pueda valer, ¿no? Pero si lo hacen con eso es mucho mejor para que nos acostumbremos a trabajar con eso porque las tareas, la tarea que yo les dejé, esa sí o sí es utilizando arreglos, utilizando procedimientos y funciones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Y acuérdense que como les digo chicos es por correo. Es por correo institucional. Entonces yo les mando, o sea, yo en la clase que tenemos en la asesoría, no por decir clase, en la asesoría que vamos a tener el día del jueves, que es a las 8:40, lo que yo voy a hacer es mostrarles el taller y se los voy a enviar por correo a cada uno. Y luego, pues ustedes me van a reenviar la solución de ese taller. Y listo. Hasta el 12 de junio tienen plazo para entregar esa solución. Si la entregan antes, pues mucho mejor. Bueno, chicos, entonces vamos a la parte de arreglos, arreglos de ordenamiento. Bueno, esta fue clase con. Ok, esa fue una clase de ejercicios, no, pero no vamos a ver los ejercicios, vamos a ver las definiciones. Simplemente vamos a verlas de forma rápida. Mi correo institucional ya se los envío por el chat, ¿listo? Ahorita, acuérdenme, al final de hora los coloco. Igual en la plataforma está, ¿no? La plataforma ahí siempre se los he publicado. Bueno, entonces, veamos rapidito lo de lo que tiene que ver con arrays, arreglos o vectores. Estas estructuras de datos o los arreglos, arrays o vectores son estructuras de datos en las que se almacena un conjunto de datos finitos del mismo tipo. Almacenan sus elementos en posiciones de memoria contiguas. Tienen un único nombre de variable que representa a todos los elementos. Permite acceso directo o aleatorio a sus elementos individuales. Los arrays se clasifican en unidimensionales y multidimensionales. Entonces, chicos, acuérdense por allá de sus clases de matemáticas cuando les decían a ustedes un conjunto de, por ejemplo, un conjunto de manzanas. Pues tenían un conjunto de manzanas, tenían la manzana 1, después la manzana 2, después la manzana 3 y así sucesivamente. Los arreglos es casi lo mismo, una colección de elementos, ojo que tienen que ser siempre del mismo tipo, eso sí es muy importante. Yo no voy a tener en un arreglo, yo no puedo hacer un arreglo de manzanas y en ese arreglo de manzanas meter peras y manzanas, no. Meto solo manzanas y si necesito guardar peras, pues haré un arreglo para las peras. Entonces, si yo voy a declarar un arreglo de tipo entero, ahí solo voy a almacenar enteros. También puedo declarar arreglos o arrays de tipos reales y ahí solamente voy a guardar números reales. Por ejemplo, puedo hacer un arreglo donde voy a almacenar notas. Entonces, cuando yo almacene esas notas ahí, pues todas las notas van a ser de tipo real. Por ejemplo, 2, 5, 1, 1, 5, 3, 3, 5, 6, 6, 5, así sucesivamente. Y esos arreglos son finitos, que tienen una terminación, ¿no? No puedo hacer arreglos infinitos, sino que siempre tienen que terminar. También, bueno, como les decía, la parte de arreglos unidimensionales y bidimensionales. Los unidimensionales tienen un número finito de elementos, tienen un tamaño fijo, son elementos homogéneos. ¿Qué quiere decir homogéneos? Que son del mismo tipo.
Se accede a los elementos utilizando el nombre del array y un subíndice específico. Entonces ya vamos a mirar cómo es la declaración que yo debo hacer en mi LPP de los arreglos, cómo van declarados para yo saber y trabajar con ellos. Bueno, aquí les presentaba un ejemplo por salarios en la posición 3, que son, perdón, es un arreglo que va a contener 3 elementos de tipo real. Entonces, nombre del array es, este es el nombre del arreglo, este es el nombre, perdón, salarios. De 3 posiciones, quiere decir que va a tener 3 números reales, solamente. Esta es la forma en como yo lo puedo declarar. Y acá abajo, lo que estoy diciendo es salarios en la posición 1. Asígnele 23,4. Y de esta manera es como yo le asigno un valor a mi arreglo. ¿Listo? Por aquí había más ejemplos. Bueno, aquí mencionábamos un poco que cómo es la sintaxis que se debe utilizar. Miren, yo digo vec en la posición, o sea, vec es un arreglo, un vector, con corchetes para saber de cuántos elementos voy a hacer, donde vec es el nombre del arreglo y x es el número de datos que constituye el arreglo. ¿Cuántos elementos voy a almacenar en mi arreglo? Esta es una representación gráfica de cómo se veía un vector cuando está almacenado en la memoria. Ellos se almacenan de manera contigua en un espacio de memoria que yo reserve para ese vector. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo vector en la posición 1, vector en la posición 2, así sucesivamente hasta vector en la posición 10, porque yo estoy diciendo que mi vector tiene 10 posiciones. Entonces, ¿cómo se ve eso ya en esta parte gráfica en código? Pues para eso voy a hacer un ciclo para desde i igual a 1 hasta 10, porque mi arreglo yo he dicho que es de 10. Lea el vector en la posición y como cada vez que yo haga el ciclo esta i va a cambiar de valor, pues así lo hará hasta las 10 posiciones de mi arreglo y terminaría el para. Si yo no lo quiero hacer con un para, sino que yo lo quiero hacer con un mientras, entonces yo digo mientras la i sea menor o igual que 10, lea ese vector y termina ahí. ¿Listo? Y acá abajo, bueno, hasta esta parte que está aquí, esta que está aquí, chicos, esta va acá arriba, ¿no? Porque este es donde yo estoy diciendo que mi ciclo, aquí estaba aquí. Antes de que cierre mi ciclo, yo tengo que incrementarla ahí para que él pueda salir y termine el ciclo, porque si no se me va a quedar infinito. Aquí termina el mientras. Y por acá abajo está la otra estructura cíclica que no retomé, pero la podemos utilizar también. Esa estructura se llama repita. Estamos diciendo lea el vector en la posición tal. Por aquí lo incrementa, pero la diferencia de esta es que evalúa la condición al final hasta que i sea mayor que 10. Y ya ahí pues hasta que se cumpla la condición se va a hacer ese repita o ese ciclo tantas veces. Esa es la diferencia. Y como les digo, les reitero, aquí es la forma como se ve yo como almaceno. Miren que yo aquí almaceno valores. Estos que están aquí adentro son valores, pero de casualidad coinciden con las posiciones de mi vector. Quiere decir que en la posición 1 está el elemento 1, en la posición 2 está el elemento 2, así sucesivamente hasta la posición 10 el elemento 10. Entonces ahora les voy a mostrar, bueno, ejemplos. Cuando los arrays son bidimensionales, que no, o sea, son multidimensionales, perdón, puede ser que sean bidimensionales como las matrices o tablas, y se utilizan 2 índices, uno para filas y otro para columnas. Entonces aparecerá esta forma, miren, tabla, es una tabla, así se llama la matriz de 3×3, miren. Y aquí yo le digo a tabla en la posición 1, en la fila 1, columna 1, que es el primer elemento y el primer elemento de la fila y el primer elemento de la columna. ¿Y cómo yo asigno un valor a esa tabla o a esa matriz? Tabla en la posición 2, 3, asígnele el 5 y ya, esa es la forma. Pero esto simplemente es como información porque nosotros vamos a trabajar solo con arrays o arreglos de una sola dimensión. No vamos a mirar las matrices, ¿listo? Bueno, por acá les mencionaba, chicos, la parte de las posiciones para mirarlo de una mejor manera. Miren, estoy haciendo un ejemplo que dice arreglo de 10 posiciones de entero
del tipo entero que se llama número. Entonces, miren, adentro de esas posiciones, cada una de estas es la posición. Esta es la posición 1, esta es la posición 2. Miren que aquí la posición 1 tiene el elemento 3, la posición 2 tiene el elemento 5, la posición 3 tiene el elemento 7, así sucesivamente, hasta la posición 10 que tiene el elemento 67. Entonces, por eso dice posiciones desde 1 hasta 10. ¿Listo? Bueno, si deseamos asignar valores a un elemento del arreglo, pues vamos a pararnos en la posición que nosotros queremos y le vamos a dar el valor que nosotros le vamos a adicionar. Solamente eso. Esa es la única forma de colocar elementos en mi arreglo. ¿Cómo se declaran los arreglos? Pues acá arriba voy a mirar. Por aquí miremos, que era como estaba, cómo se declaraban en el EPP. Miren, es de esta manera. Aquí, no. Y aquí. En este. No, que se me hizo. En este. Voy a utilizar la palabra reservada. Arreglo. De tantas posiciones. Va a decir que sea igual que el ejemplo. Bueno, no igual, 20. De 20 posiciones. De entero. Y que se va a llamar número. Esta es la forma como yo declaro mi arreglo. Y tiene que estar declarado por fuera del inicio. ¿Listo? Así lo declaro. Y para poder hacer operaciones con el arreglo, pues haré, primero lo tengo que llenar, de ahí ya utilizo el for para llenarlo, si necesito recorrerlo, pues uso el for. Bueno, esa es la forma como debo hacer los arreglos. ¿Pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Van conmigo? Sí, profe. Bueno, yo creo que aquí las acabamos a las 11:40, nos quedan 7 minuticos Sí, profe. para no dejar la parte que nos queda pendiente. Esa la voy a retomar en la última en la clase del jueves. ¿Listo? Vamos a abrir con esa. Vamos a abrir con esa y con ese pequeño retroalimentación de lo que tiene que ver con procedimientos y funciones. Y listo. Y ahí ya les expongo el taller y empezamos a trabajar en él. ¿Listo? Para que quede pendiente entonces. Para que no dejar esto aquí a mitad. ¿Listo? ¿Les parece, hijos? Sí, profe. ¿Me encienden la cámara, por favor? Bueno, ya que colocarles mi correo institucional. Voy a colocárselos. Igual si tienen dudas, si necesitan resolver algo, chicos, voy a estar hasta el jueves disponible. Así que me puedan consultar en el horario normal. Ya después, no sé cómo son las condiciones para las asesorías. Que yo no voy a estar en la ciudad, entonces lo más probable es que no esté tan pendiente del celular, pero si tienen dudas y algo, me las dejan en el WhatsApp, que yo lo más rápido posible les contestaré. Ahí les pegué mi correo. Profe, su correo está en la plataforma, ¿cierto? También, sí, señor. Exactamente. Bueno, les digo en qué parte pueden verlo. Pueden visualizarlo. Bueno, lo pueden, en las tareas, en todas las tareas ahí está. Las tareas que les he colocado. Miren, en la última tarea, en la parte que tiene que ver con la entrega del cuaderno, ahí está, miren. Lo pueden coger. ¿Listo? Esa es la parte de, ya por ahí algunos me han presentado, miren. Entonces, ahí pueden tomar mi correo, porque todo es a través de esa parte para la nivelación, a través del correo. ¿Pregunta, chicos? No. No, plan de mejoramiento no les apliqué, hijo. Entonces no lo vas a encontrar porque yo no apliqué plan de mejoramiento. Entonces, solamente es con la nivelación que están haciendo. Para el siguiente periodo, ahí sí ya les voy a aplicar porque definitivamente mucha gente me quedó pendiente de tareas, me entregaron temas que no eran. Entonces, por eso hay muchos que están en estos momentos aquí conmigo. ¿Alguna otra pregunta?
No, señor. Ah, las personas que llegaron tardecito. ¿Quiénes fueron? A María Paula. ¿Qué más? Señor, señora. En el WhatsApp. Pues lo de las... Ah, ok, sí, listo. No, es que ya te estaba quitando la falta. Ah, vale, profe, muchas gracias. Vale, ¿quién más fue que llegó ahorita? Ah, es que no tengo que revisar el chat, a ver. Dime. Yo, ¿Cristian Benítez? A ver, ah, ok, sí, también Cristian Benítez. yo, profe. ¿Dónde estás, Cristian? Cristian Daniel Benítez Burbano, ¿listo? ¿Alguien más? Yo, profe. Yo es quien. Santiago Medina. Santiago Medina. A ver, Santiago Medina. Listo. ¿Alguien más, hijos? Yo, profe, Ana Sofía Patiño. Ya, Patiño, sí, también te vi que llegaste. Ok, listo. David Alejandro Martínez Santiago llegó. José Santiago Gorroano Luque llegó. A ver, voy a leer el chat. Profe, el taller de recuperación está en la plataforma. No, hijos. A ver, vuelvo y les repito. Les repito de una manera un poco más despacio. La dinámica para la nivelación es la siguiente. La parte que les di ahora es la retroalimentación de lo que vimos del segundo periodo, más el pedacito que me quedó faltando de procedimientos y funciones, que con ese voy a arrancar el jueves. Apenas termine ese pedacito, que no van a ser más de 15 minutos, les muestro, les expongo el taller que ustedes van a tener que hacer para la nivelación. Y ese taller está compuesto de 5 o 6 preguntitas de las definiciones o conceptos que hemos manejado, pero interpretados por sus propias palabras. Nada de copiar y pegar de otras páginas ni nada, sino que explicados en sus propias palabras. Y aparte de eso, también les voy a dejar unos algoritmos que muy probablemente me los tengan que desarrollar, obviamente pues en el EPP, y que van a contener los conceptos que les he dado, que les he retroalimentado. Van a tener con condiciones, con estructuras cíclicas, van a poder utilizar, si ustedes ya, o sea, es que ustedes ya deben estar en la capacidad de utilizar los vectores o arrays y los procedimientos y funciones. Pero si definitivamente ven que todavía están como muy flojos en la parte de procedimientos y funciones, lo pueden manejar como lo veníamos haciendo antes. ¿Listo? Y entonces ya pueden ser, no sé, 3 o 4 ejercicios, todavía no he definido, ni los he visto qué ejercicio les voy a colocar para esa nivelación, para ese trabajo que ustedes me tienen que presentar. Entonces, el jueves ya ustedes van a empezar a desarrollar el taller conmigo ahí, y el profe pues lo que va a hacer es resolverle dudas, que profe no entendí tal pregunta, que profe aquí qué quiere decir, tal cosa, tal otra. Eso es lo que vamos a hacer en esa semana. Profe, ¿y se puede enviar por el cuaderno? Uy, pues lo ideal es que me lo hagan en la herramienta del EPP, chicos, porque lo que yo les digo, o sea, si yo les puedo hacer la solución a través de un algoritmo, yo en el cuaderno, ¿cómo hago para saber si está bien o está mal? Si está, no puedo ejecutar ni compilar en el cuaderno. Para eso tengo que hacerlo en la herramienta del EPP. Entonces, si ustedes no lo hacen, pues es difícil que yo, o sea, yo la voy a mirar, yo voy a calificar la lógica, pero recuerden que yo lo primero que arranco a calificar es lo que es que esté funcional el ejercicio, que 100% que yo descargué los archivos LPP, los corrí, los compilé, me hice las pruebas matemáticas, me dieron, ahora sí voy a mirar la parte lógica, pero sí o sí tengo que mirar si funcionan, porque pues si yo veo por lógica que están bien hechos, pero por alguna otra razón se comieron algo de la sintaxis, no funcionó bien, pues la única forma de darme cuenta es a través del LPP. Entonces, les recomiendo mucho, mucho esa parte, que usen el LPP, la herramienta LPP. Sí, traten de hacerlo, pero pues si definitivamente ya no pudieron porque no tuvieron computador, porque se les dañó, pues voy a tenerlo en cuenta de calificar en el cuaderno, pero pues es un poco más complejo, ¿no? Vuelvo y les digo. Andrés me dice que hasta cuándo hay plazo, hasta el 12 de julio, chicos, tienen plazo de enviarme
este taller de nivelación. ¿Listo? Hasta el 12 de julio a través del correo institucional, solamente correo institucional. Si ustedes se van a referir a la plataforma, es para hacer retroalimentación, para de pronto ver clases, para ver las diapositivas, pero en la plataforma no hay nada que tenga que ver con la nivelación. Y todas las preguntas, dudas que tengan a través de mi WhatsApp o a través de mi correo institucional. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos, para ya ir cerrando? No, no, señor, no creo. Listo. Entonces, chicos, si Dios lo permite, nos vemos el Jueves. jueves a las 8:40. Los espero Bueno, entonces. señor, hasta luego. Chao, chicos. Bye. Chao, profe, gracias. Vale, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, hijos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Juan, que estés bien. Nos vemos el jueves. Chao, profe. ¿Me permite? Vale, chao.